Hoy vas a ver en este vídeo algo que jamás habías visto antes, y es que te voy a relacionar Scorpio con un gen, con el gen FKBP5, que regula nuestra respuesta al trauma y el estrés. Scorpio es un signo malentendido. A menudo se le reduce a lo oscuro, lo destructivo, a lo sexual, pero en realidad Scorpio es la capacidad de ir a lo más hondo, al dolor, a la herida, a lo que nadie quiere mirar. Si Aries nos habla de empezar y Leo de brillar, Scorpio nos habla de que se tiene que pasar siempre por una muerte simbólica para transformarse en algo más auténtico. Como todos sabéis, en la astrología más comercial y superficial se suele demonizar mucho a los escorpianos. Se habla siempre de manipulación, de venganza, de obsesión, como si Scorpio fuese el villano del zodiaco. Pero en realidad todos, yo creo que sin excepción, tenemos muchísimo que aprender de esa energía. Scorpio es el signo que nos ayuda a entender que hay que atravesar la sombra para obtener esa transformación y que lo más humano de nosotros se revela en cómo vivimos el dolor. Y aquí hablo un poco de mi experiencia, y es que he intentado más o menos sacar provecho de todo lo que me ha ocurrido en mi vida, pero nunca me he sentido tan bien conmigo mismo como en las peores épocas, en las épocas más dolorosas, porque cada vez fueron las más transformadoras. Momentos en los que sentía que estaba mudando mi propia piel, que dolía, pero era un dolor extraño, un dolor que era real, pero que estaba vivo y me hacía sentir, sin duda, más humano que nunca. Es tanta la importancia de Scorpio que a todas las energías restantes puede, de alguna forma, enseñar algo. A Aries, que el coraje no solo está en iniciar, sino en sostener el final. A Tauro, que la seguridad no siempre es acumular, también es soltar. A Géminis, que no todo se resuelve hablando, que hay experiencias que se sienten en carne viva, que hay que atravesar. A Cáncer, que la intimidad no es solo ternura, también es atravesar vulnerabilidades. A Leo, que el verdadero poder no es brillar hacia afuera, sino transformarse por dentro. A Virgo, que no todo se ordena con lógica, que hay heridas que solo el tiempo y la vida curan. A Libra, que el amor no es solo armonía, también es riesgo y entrega total. A Sagitario, que el sentido no se busca solo en el horizonte, sino también en las profundidades. A Capricornio, que el control se quiebra cuando la vida golpea, y que eso también enseña. A Acuario, que no hay revolución colectiva sin integrar primero las heridas individuales. Y a Piscis, que la compasión real solo nace de haber tocado la propia sombra. Pero vamos a lo interesante. Todo esto que Scorpio encarna no se queda en el símbolo. La biología también refleja esa tensión entre el dolor y la transformación. Hay un gen, que es el gen FKBP5, que regula nuestra respuesta al trauma y al estrés. Y si Scorpio es el signo del morir y renacer, FKBP5 es, digamos, su espejo biológico. Determina si ante una herida quedamos atrapados en ella o si logramos salir fortalecidos. Este gen regula cómo responde nuestro eje del cortisol, es decir, cómo vivimos el trauma, la herida y el estrés. Y aquí aparece un paralelismo directo con Scorpio. La tentación de quedarse atrapado en la oscuridad o la posibilidad de transformarla en algo más profundo. Ahora vamos a ver las distintas variantes del gen que están relacionadas con un, digamos, Scorpio más en sombra o un Scorpio más alquímico. Quédate a ver la diferente variante del gen para saber cuál es como más afín a cómo tú vives esa energía escorpiana. En la variante de alta expresión, la persona responde con más intensidad al dolor. Entonces el cortisol sube y baja de una manera más irregular, lo que deja más huella biológica del trauma. En la vida real, esto puede verse en alguien que tras una traición no logra salir del bucle. Revive la escena una y otra vez, rumia, desconfía de todos los que se acercan. Esa fijación es Scorpio en sombra, la herida convertida en obsesión, en deseo de venganza o en incapacidad de confiar de nuevo. Es como si el dolor se hubiera quedado de alguna forma tatuado en la memoria.
Sin embargo, hay otra variante del gen que es de baja expresión que está relacionado con un Escorpio más alquímico, lo que dicen muchos Escorpio más evolucionado. Aquí la respuesta al estrés es más estable. El dolor existe, claro, pero no rompe del todo. Pensemos en alguien que tras una pérdida brutal decide transformar ese sufrimiento en un compromiso vital. Quizá funda una asociación para ayudar a otros, o quizá simplemente se abre a amar otra vez, más despacio, pero con más verdad. Este es el Escorpio, como digo, alquímico, al que, aun habiendo atravesado la oscuridad, es capaz de perdonar, de confiar otra vez, de sostener al otro incluso en sus momentos más difíciles. El que convierte la herida en un acto de entrega consciente. Ahora voy a darte unos consejos para modular FKBP5 y también la energía escorpiana y pasar de ese Escorpio en sombra a ese Escorpio más alquímico. Recordemos, Escorpio en sombra con la variante de alta expresión. Escorpio alquímico, variante de baja expresión. Todo lo que vamos a ver en estos consejos es para pasar de la variante de alta expresión a la variante de baja expresión. ¿Cómo se pasa de una a otra? Con regulación epigenética. ¿Cómo se regula epigenéticamente nuestros genes? Mediante los hábitos de vida, mediante lo que hacemos con nuestro día a día. Y los consejos son los siguientes. Rituales de descarga. Escorpio necesita sacar lo que duele. Ejemplo, escribir lo más oscuro que siente y luego quemar ese papel. Esto biológicamente reduce la huella de estrés y ayuda a que el gen FKBP5, se exprese de manera más equilibrada. Transformar dolor en creación. Un Escorpio que pinta, que escribe, que compone, no solo hace arte, está modulando su biología. La creatividad actúa como un reentrenamiento epigenético hacia la resiliencia. Cuidando el cuerpo mediante yoga, natación, artes marciales, Escorpio no puede quedarse solo en lo mental. El cuerpo ritualiza la intensidad y ayuda a que el eje del estrés se estabilice, favoreciendo el paso de la variante de alta expresión a la variante de baja expresión. Por eso, por ejemplo, cuando se presentan en consulta padres a lo mejor que quieren consejos con hijas o hijos muy escorpianos, muchas veces se incide en la necesidad de hacer deporte, de eso que hemos dicho, de ritualizar la intensidad mediante el cuerpo físico. Poner límites al bucle oscuro. Si aparece la obsesión tras una ruptura o un duelo, acotar el tiempo. Es decir, decirse a uno mismo o una misma, media hora para sentirlo. Después, caminar o llamar a alguien. Ese simple gesto crea una huella de regulación y enseña al gen a no quedarse atrapado en la alta expresión. Esto parece todo muy de ciencia ficción, pero realmente, como estoy diciendo, somos capaces de modular los genes mediante las acciones de nuestro día a día. Así que todo esto es muy real, todo esto lo podéis comprobar y podéis ver cómo se pasa de esa variante de alta expresión a baja expresión. ¿Y cómo vais a saber qué habéis pasado? Mediante cómo sentís con lo ocurrido. Por ejemplo, si es una pérdida. Se dice mucho que Escorpio es vengativo, que es el signo más oscuro, incluso el más peligroso. Y sí, su intensidad puede asustar, porque nadie como Escorpio sabe mirar la herida y tocar lo prohibido. Pero lo que casi nunca se dice es lo contrario, que cuando Escorpio ama de verdad, es capaz de entregar todo lo que tiene. Y aquí está la relación con el gen FKBP5. Biológicamente, este gen muestra lo mismo. Una variante puede hacer que quedes atrapado en la herida, en la desconfianza, en la reacción, pero otra, con el entorno adecuado y la integración vital, permite confianza y volver, por ejemplo, a abrirse al amor. Exactamente lo que hace Escorpio cuando en lugar de vengarse, decide amar desde su herida. En psicología sabemos de quienes han atravesado la sombra y el trauma, si logran integrarlo, desarrollan una capacidad de empatía y entrega mucho más profunda que quienes nunca han caído. Escorpio no va a amar nunca en superficie, porque ama con el alma entera. Y aquí quiero ser muy claro, es todo lo contrario a lo que muchos o la mayoría pueden pensar, porque ese signo, cuando ama, es capaz de perdonar cuando ya parece imposible, de confiar de nuevo,
aunque haya sentido la traición, de sostener al otro, incluso en sus momentos que son más oscuros. Y ahí está la paradoja. El signo que muchos ven como el más negativo es también el que puede amar con mayor autenticidad. Porque no ama desde la ingenuidad, ama desde la conciencia. Y el amor más transformador no es el que niega la oscuridad, sino el que la atraviesa y la supera por alguien por el que decide darlo todo. Y quizás por todo eso, yo soy tan fan de los escorpianos.